Bueno, creo que encontré el lugar indicado. Vamos a ver si nos permite el audio y las cosas. Vamos a terminar el capítulo 55, ese punto 3, 4 y 5. Así que vamos a arrancar. Espero que se escuche bien. Si alguien, yo lo dejo siempre publicado, pero si alguien se conecta y me puede decir que se escucha bien, genial. Dice, la necesidad de fortalecer el principio de culpabilidad. Uno de los grandes avances del derecho penal liberal ha sido la exigencia de que la imposición de una pena se debe realizar como castigo, es decir, como respuesta valorativa al daño objetivo causado por una acción atribuible a una persona humana. Ya hemos visto que no es admisible que esa imposición de pena tenga como base una responsabilidad objetiva, tal como hoy admitimos en muchos casos responsabilidad civil. Pero esta garantía primaria también ha necesitado desarrollo de otras garantías que permiten fortalecerla, asegurando los supuestos fácticos de lo que depende la valoración, reproche. La primera de esas garantías es la que nos debe señalar los supuestos fácticos que permiten demostrar que existió un nexo subjetivo entre el autor y el resultado. En la gran mayoría de los casos, ese nexo se funda de la intención como elemento fáctico, un proceso subjetivo, como puede ser la intención, con sus dimensiones de conocimiento inclusive, no puede significar sustraer a esos procesos de verificación empírica. Desde hace siglos que la moral se interroga sobre el carácter de la conducta voluntaria que merece un reproche. No es un tema nuevo, dado que ahora debemos separar con absoluta claridad toda la idea del reproche moral. Eso no significa que la estructura de la acción voluntaria no sea similar. El derecho penal debe ser muy cuidadoso en la hora de elaborar preceptos propios sobre el tema respecto de los cuales existen largas discusiones. Lo que el sistema de garantía debe tener claro es el conjunto de exigencia que carga sobre los acusadores. Y para cumplir cabalmente esta función debe estar atenta a lo que otras disciplinas nos dicen sobre los hechos y no pretender saldar discusiones o construir conceptos propios de manera superficial. El nexo subjetivo entre autor y resultado, que llamaremos dolo, se funda sobre supuestos fácticos complejos y de difícil prueba. Es una de las cargas más fuertes que pesan sobre los acusadores, pero se corresponde con la historia de los abusos que han existido alrededor de las presunciones de culpabilidad. Corresponderá al litigio determinar si ese caso se satisfacen las exigencias del dolo. A veces será simple y un uso adecuado a las indiferencias indiciarias podrán demostrar que no hay duda sobre la intención y el querer del actor. En otros casos, ello significará pruebas más complejas. Cuesta un poco la lectura porque estoy trabando con la pierna del celular, porque bueno, tengo las comodidades que tendría que tener, ¿no? Pero que se entienda. Lo que no se debe admitir es la presunción siempre de que intención existe por el solo hecho de algunos actos exteriores. Pero no gana nada el sistema de garantías precisando las características fácticas de ese nexo, tan variado, sino que debe dejar, además, que entre la discusión que otras disciplinas afrontan con mayor claridad y precisión. Solo debe quedar claro que el nexo subjetivo es siempre un supuesto fáctico, un nexo que se realiza en el mundo real, por más que esa realidad sean procesos psíquicos internos al sujeto. 2. Existen otros nexos subjetivos que habilitan la pena. Se trata de aquellos casos en que se produce un daño por descuido, sin intención de causarlo. Los supuestos fácticos de esta regla de imputación subjetiva deben ser tan precisos como los anteriores. Se trata de una situación parecida al castigo de las omisiones, donde la clave es la descripción de las situaciones sociales de las que surge el deber de actuar con cuidado. Actuar conforme al cuidado debido es una exigencia normativa que nace de una situación social concreta que se convierte en situación típica. Puede ocurrir que ellas muestren que hubo previsión y no se actuó cuidadosamente, o también puede ocurrir que la situación señale que debían hacer esa previsión, pero ello no ocurrió, y así se ubica el descuido. Los componentes de conocimiento, voluntad e intencionalidad, aunque no se trate de la intencionalidad que llamamos dolo, se encuentran también en esos casos y deben ser susceptibles de prueba, al igual que cualquier otro elemento típico. Debe quedar claro, en el juicio penal nada se puede presumir en contra del imputado,
por más que se esconda en sutileza de categorías normativas. La aparición de deberes particulares de cuidado o de acción, posición de garante, siempre tiene una situación fáctica que debe ser probada. 3. Finalmente, otra garantía de segundo orden ha venido a fortalecer el principio de culpabilidad. Puede existir una acción voluntaria, puede ser manifiesta la intención o puede ser claro el descuido, pero todo ello es en las facultades mentales. Dicho de un modo positivo, que es como funcionan las cargas procesales, el actor al realizar la acción debe tener una razonable comprensión de la criminalidad de su acto, y ello como resultado de un uso moral o corriente de sus facultades mentales. Una base razonable de comprensión, si no actúa motivado por el error o la ignorancia, y un uso normal de sus facultades mentales. Ese conocimiento y capacidad psíquica básica constituyen también supuestos fácticos que permiten la refutación y la verificación procesal. Es usual que estos supuestos fácticos no se mencionen directamente en los relatos acusatorios, pero ellos están allí presentes. Si el acusador dice, Juan clavó un cuchillo en el pecho de Pedro y ello causó la muerte, está diciendo también, Juan, en el uso corriente de sus facultades mentales y conociendo que Pedro era un ser humano, o que ello que tenía en su mano era un cuchillo. Será la complejidad de los casos la que determine en qué medida los supuestos de imputabilidad formen parte del litigio, pero dado que utilicemos los permisos propios, los hechos notorios para dar por probada la normalidad de las facultades mentales del acusado, ello nada nos dice sobre la existencia de excepciones al funcionamiento del otorgamiento de relevancia jurídica en esos supuestos fácticos, propios de pertenencia del sistema de garantías. Si veo mi imagen, que me estoy trabando la rodilla del celular para que no se caiga, bueno, espero que se esté escuchando bien. Buen día, ahí me están saludando. Vamos con el punto 4. Después lo giro el celular. Lesividad, resultado y causalidad. No se puede castigar una acción o conducta que no ha causado daño. Tampoco se puede castigar esa acción o conducta cuando el daño no es el resultado directo de la acción. El daño, en consecuencia, es una afectación del interés situado en el mundo real, que afecta precisamente a otro u otros sujetos también reales. El nexo entre la acción y el daño debe ser directo, y ello es también algo que ocurre en el mundo exterior o proceso social, y es por ello por lo que decimos que la acción es causa directa del daño. Esas categorías claves para un derecho penal del conflicto han provocado, no siempre de un modo justificado, innumerables discusiones, aunque no siempre ha quedado claro si estamos discutiendo sobre el nexo directo o sobre el carácter infraccional del derecho penal que se preocupa del daño o lo ve como un síntoma de desobediencia. Visto desde el sistema de garantías, el daño es siempre algo que ocurre en el mundo de la interacción social, porque tal como lo señala con toda previsión el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo de 1737, el daño es una lesión a un interés, es decir, el que tiene una persona, un grupo de personas o la sociedad como conjunto de personas, ya sea que recaiga sobre la persona, el patrimonio o intereses colectivos de otra naturaleza. El derecho penal no puede inventar un concepto de daño diferente. Lo que puede hacer y ha hecho es calificar ciertos daños como aquellos que habilitan la pena. Para calificar ese daño ha usado el nombre de resultado. No te pelees, Coco, ven acá. Tampoco es aquí el lugar para adentrarse en todas las discusiones sobre los distintos tipos de resultados, dependiente de los daños que se realizan por distintos tipos de delitos. Pero lo cierto es que sea cual fuera el papel que se otorga el resultado, él es siempre suceso o proceso externo, algo que puede existir o no, y por lo tanto sujeto de verificación. El principio de que no se puede aplicar una pena si no hay daño se encuentra fortalecido por la garantía del resultado, que califica ese daño. 2. El principio del daño necesario reclama que ese daño haya sido causado por una acción. Esto es, que exista relación de causalidad o causal. La legislación civil dice que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho, acción, productor del daño. Para el derecho argentino no es suficiente cualquier nexo causal, sino que, al menos, debe ser adecuado. El sistema de garantías es más estricto aún en ese sentido porque busca limitar la aplicación de una pena. La concatación de causas que llevan un resultado constituye también una afirmación de hechos y por lo tanto empíricamente comprobables.
La calificación penal parte de la idea de causa adecuada, no cualquier causa, pero trata de describir más los nexos causales que deban existir para habilitar una pena. De una manera, a veces confusa, se ha llamado imputación objetiva o esta forma de suscribir aún más nexos causales. Pero también se ha utilizado esa frase para señalar la posibilidad de que el legislador penal alcance acciones con resultados con base de discusiones normativas independientes de la relación causal como nexo que ocurre en el mundo exterior. No es este el lugar para desarrollar los problemas vinculados a estas diferentes concepciones. Es parte del desarrollo permanente de la dogmática penal circunscribir de un modo cada vez más preciso y riguroso la relevancia del nexo causal. Y ello ha integrado sacar la escena penal a muchos aportes que no son considerados relevantes para la producción del resultado. Justamente esto fue una de las bases de la absolución que conseguimos el otro día, por ahí voy a contar. El nexo causal no lo inventa el derecho penal. La calificación de la relevancia de los nexos causales es propia del sistema de garantías y nos puede indicar que un nexo de causación apto para generar responsabilidad civil no llega a ser relevante para imposición de una pena, pero no puede ocurrir lo contrario, es decir, la ley no puede darle relevancia a un nexo de causación que no lo sea para el derecho civil. Ahora quiero girar un poco, vamos a cambiar el plano para otra parte. Vaya, yo no veo que ustedes ven si lo giro mucho. Vamos a seguir, queda poquito. Tenemos 3. Han existido discusiones sobre si la relación causal y el resultado forman parte del concepto de acción o del tipo en sentido más estricto. Esta discusión es, en el fondo, irrelevante, dado que las exigencias de predicción y descripción exhaustiva e incluso restrictiva existen independientemente del lugar sistemático. Existen por aplicación y derivación del principio de lesividad, como garantía primaria, no porque pertenezcan al tipo penal. Ha sido permanente la confusión entre la función calificadora de los requisitos verificables, que es independiente de su ubicación sistemática, y la pretensión de coherente de análisis de la imputación, que nada tiene que ver con la función limitadora. Esta nota vamos a correrla. Cuando llegamos al punto número 5, dejo una nota de lado. Sigue todo. Acá no pasó nada. Acá estamos, seguimos con la lectura. Que no se caiga, acá si se me cae el agua, igual hay un espacio bastante importante, así que no se preocupen. Vamos con el punto número 5. La precisión en la graduación de la pena. Finalmente, los márgenes de discrecionalidad que se han dejado al litigio para individualización de la pena ponen en tensión al sistema de garantías. No olvidemos que en la tradición original del derecho penal liberal dejan la posibilidad de graduar la pena en manos de los jueces era una facultad intolerable. Si bien Beccaria entendía que debe existir una proporción entre los delitos y las penas, también sostenía que, si hubiera una escala exacta y universal de las penas y los delitos, tendríamos una medida probable y común del grado de tiranía y de libertad, del fondo de la humanidad o de la malicia de distintas naciones. La idea es la fijación absoluta de las penas en las leyes, no el arbitrio judicial. De esta idea nos ha quedado el principio de inmutabilidad de los máximos, pero ha sido un desarrollo posterior del mismo derecho penal liberal, propiciar una adecuada individualización de la pena que correspondía al daño y la culpabilidad del caso particular. Ya hemos visto que concretar el pedido de pena forma parte de las cargas de los acusadores. No hay pretensión penal válida si el acusador no indica con claridad y precisión cuál es la pena que requiere. El principio de proporcionalidad busca establecer condiciones de seguridad para toda la ponderación y por ello se basa en supuestos básicos de necesidad, en primer lugar, luego de gravedad y finalmente de utilidad de la pena. Estas 3 dimensiones se fundan en supuestos fácticos precisos y determinados. Vamos a traer este párrafito que es re interesante. El principio de proporcionalidad busca establecer condiciones de seguridad para toda la ponderación y por ello se basa en supuestos básicos de necesidad, en primer lugar, luego de gravedad y finalmente utilidad de la pena. Estas 3 dimensiones se fundan en supuestos fácticos precisos y determinados. Aquí el sistema de garantías no se ha desarrollado con el mismo nivel que respecto de los otros principios. Vamos con el 2. En primer lugar, se deben señalar los supuestos fácticos de los que surge la necesidad de la pena. Estos supuestos fácticos son desarrollados en gran medida por el artículo 41 del Código Penal, que establece, en primer lugar,
que se debe indicar la naturaleza de la acción y de los medios empleados, no ya como fundante de la responsabilidad penal, sino en tanto criterio de graduación de la pena, que no es el mismo. De hecho, la descripción de la acción para generar responsabilidad puede contener menos circunstancias de las que luego se necesitan demostrar para la graduación de la pena. Acá tengo subrayado, vamos a ver. En segundo lugar, la extensión del daño o peligro causado, otro supuesto fáctico que puede ser más amplio que utilizamos para fundar la responsabilidad por el daño. Además, son relevantes otras circunstancias fácticas tales como la... 3. Si me di un cartel, le hago la señal que él decía, espero que no se haya cortado. Bueno, espero que vi que decía algo de transmisión, no llegué a leer lo que decía el cartel. Vamos, ya terminamos. Esta fue una prueba piloto que hicimos y di con datos, vamos a ver cómo sale. 3. Por esa razón que la organización del juicio penal en las nuevas legislaciones procesales le ha asignado una forma especial de litigio a ese momento de determinación o graduación. La cesura del juicio en dos partes, que es el sistema propio del juicio por jurados, era reclamada desde hace décadas por la doctrina, pero ha sido en los últimos años, en particular por influencia del proyecto de Mayer de 1986 y el Código Tipo de Iberoamérica, que se ha introducido en nuestra región con esta institución, como un desarrollo práctico todavía deficiente. En el Código Procesal Penal Federal, como vimos, establece que en todos los casos, luego de la declaración de culpabilidad, se fijará una audiencia de debate sobre la pena y su modalidad de cumplimiento. En otras legislaciones, por ejemplo Chubut, Río Negro, se permite, además, que esa discusión se realice de un modo informal, es decir, sin dedicarle una audiencia especial, sino un momento especial dentro del mismo juicio, o de un modo formal, dividiendo el juicio oral en dos etapas. No obstante, la importancia de esas normas para dotar mayores garantías al proceso de individualización de la pena, nuestros tribunales no han sido entusiastas aplicadores de ella, y la determinación mecánica de la pena sigue siendo una práctica usual. Una práctica usual, y creo yo que también es inhumana, ¿no? Bueno, eso, tíos, todo por hoy. Queda un capítulo más para terminar el libro, si no me equivoco. Sí, así que bueno, vamos a ir vamos a terminarlo. Espero se haya escuchado, después me cuentan. Acá estamos. Este era el plano. Me senté acá, con el coco, un poquito de aire, necesitaba. Así que espero que hayan disfrutado. Saludos, buen fin de semana.